Hola familia, buenos días. Nuevamente un gusto encontrarnos contigo, con ustedes, hoy en esta mañana en Compartamos un Tiempo Juntos. Estaba recordando yo esta mañana de una historia que un predicador la expuso hace muchísimo tiempo atrás, cuando daba mis primeros pasos en la iglesia cristiana. Y creo que nos sirve de mucho para la historia que vamos a relatar en este momento. Contaba aquel predicador que decía que una persona se ahorró mucho dinero, ahorró de poco en poco, con mucho sacrificio, no tenía muchos recursos, pero logró reunir una cantidad de dinero porque su sueño era conocer Europa. Entonces, el momento en que tuvo el dinero suficiente fue al embarcadero, compró su pasaje en barco y obviamente emprendió el viaje. El viaje duraba más o menos 8 días, pero él en su precaución dijo: yo no tengo dinero para estar pagando desayuno, almuerzo y merienda. Lo que me alcanzó fue únicamente para comprar el pasaje, y lo que hizo fue, en su maleta, en vez de llenarle con su ropa, con sus prendas de vestir, lo que hizo fue comprar muchos quesos y muchas galletitas. De tal manera que inició el viaje, todo perfecto. De pronto tocaba la campanita en el barco, que era hora de desayunar, y él decía: no voy al restaurante, yo me voy a mi camarote. Abría su maletita y tomaba unas cuantas galletitas y unos pedacitos de queso y desayunaba. Y así pasaba el tiempo, llegaba la hora de almorzar, tocaba la campanita en el barco y claro, él no iba al restaurante porque argumentaba no tener dinero, y se iba a su camarote y nuevamente tomaba un poco de galletas, unos trozos de queso y se alimentaba de esa manera. Lo mismo hacía en la cena. Día tras día se repetía la historia. Cuando ya en el séptimo, quizás ya en el octavo día, cansado ya de comer queso y galleta 3 veces al día, pues uno de los marineros le aborda y le dice: señor, discúlpeme, a usted no le he visto en ningún momento entrar al restaurante a comer. Y no sé qué es lo que está pasando, no sé cómo se está alimentando usted. Aquella persona, el pasajero, ya muy preocupado también, y abre su corazón y le dice: sabe que no quise entrar nunca al restaurante porque no tengo recursos para pagar el desayuno, menos aún el almuerzo y peor la merienda. Entonces traje queso y galletitas en mi equipaje y con eso me he mantenido durante esta semana de viaje. El marinero, asombrado, le dice: estimado señor, la comida estaba incluida en el valor del pasaje. Y claro, ese hombre se quedó asombrado de no haber aprovechado la comida, el gran buffet que tenía a su disposición en aquel barco, en aquel viaje. ¿Por qué esta historia, mi estimado hermano? Esta historia tiene que ver mucho con tu vida, con mi vida, en relación con el Señor Jesucristo. El Señor nos pone a nosotros un gran buffet para escoger. Nos pone la vajilla lista y nos pone el plato vacío, pero con gran opción de comidas. Entonces tú escoges el tipo de comida que quieres servirte, con tu voluntad. El Señor pone a nuestra elección muchas bendiciones para que nosotros las tomemos. Pero muchos de nosotros también creemos de que no están incluidas esas bendiciones en el escogitamiento que el Señor hizo con nosotros. Por eso quiero leerte una porción de la palabra de Dios, y esto es palabra de Jesús, porque Él habló directamente en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Voy a leer el versículo 9. Dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Pidiendo. Tenemos que pedir. Aquel hombre en el barco no entró a pedir su comida en el desayuno, en el almuerzo y la merienda. Él se contentó con ciertas cosas pequeñas, nada más. Entonces, la pregunta es: ¿qué tú le has pedido al Señor Jesucristo? Quizás te contentaste cuando le pediste al Señor algo muy pequeño y Él te concedió aquel deseo, aquel pedido. Pero el Señor está esperando que le pidas algo más. Sigue pidiendo y recibirán lo que piden.
Sigue buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Como habíamos hablado en alguna otra oportunidad, estas tres condiciones el Señor nos pide que hagamos para que Él escuche nuestra oración y nos bendiga. Y el versículo 10 confirma lo que acabamos de decir. Dice, pues todo el que pide, recibe. Vale decir en negativo, el que no pide, no recibe. Entonces, lo que tú estás esperando que el Señor te dé debe ser pedido frecuentemente. ¿Con qué frecuencia? Pues hasta que el Señor te lo conceda. Pues hasta que el Señor te haga el milagro. Hay que pedir hasta que algo suceda. De pronto el Señor te va a decir, no necesitas, no te voy a dar porque no estás preparado, en el peor de los casos. Pero a lo mejor el Señor te bendice con el pedido. Y continúa la lectura diciendo, todo el que busca encuentra. No dice algunos, dice todos los que buscan encuentran y todo el que llama se le abrirá la puerta. Versículo 11, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¿O si piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. El Señor Jesucristo es bueno y tiene preparado una provisión para ti y para mí en tanto en cuanto nosotros le pidamos. O quizás te estás contentando comiendo queso y galletitas durante todo este viaje de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser ambiciosos, si cabe en buen término aquella palabra. Tenemos que pedir, tenemos que osar en pedir al Señor algo que el Señor tenga preparado para nosotros. Claro que el Señor nos exige obediencia también. Versículo 13, con este termino. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo el enemigo huye. Y aquí dice en la palabra de Dios, y esto es una promesa de verdad, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Quizás le estás pidiendo migajas, quizás le estás pidiendo queso y galletitas, quizás no estás pidiéndole o no estás participando en el gran buffet que el Señor nos ha preparado. ¿Alguien en tu casa está enfermo? Pues ora por el enfermo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, en donde dice que oremos por los enfermos. El Espíritu Santo dará la sanidad. Nuestro trabajo es orar por ellos. La sanidad viene de parte del Señor. Igualmente tienes problemas en tu familia, pide al Señor la salida, pídele al Señor los anhelos de tu corazón y el Señor está listo para bendecirte, porque así dice su promesa en su palabra y yo le creo, porque su palabra es verdad. Y te reto a que pruebes al Señor, pruébale, órale, pídale al Señor y no estés contento con el queso y las galletitas. Recuerda, el momento en que entregamos nuestro corazón al Señor significa que pagamos el pasaje en aquel barco y tenemos derecho a todo, todo incluido. Cuando entregamos nuestro corazón al Señor, está todo incluido. Todas las bendiciones de parte del Señor están preparadas para ti y para mí, en tanto en cuanto le pidamos y su promesa sea cumplida en cada uno de nosotros. Te pido en esta mañana que por un momento cierres tus ojos y te pongas en actitud de oración. Y permíteme bendecir tu vida. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo bendigo tu vida y bendigo los pedidos que estás haciendo. Intercedo por ellos para que todo lo que tú estás pidiendo al Señor Jesucristo llegue a sus oídos y Él, conforme su voluntad, sea cumpliendo los anhelos de tu corazón. En el nombre de Jesús, digo y declaro de que la palabra de Dios es verdad. Así dice Dios con su voluntad y desde su boca dijo el Señor Jesucristo que nos dará el Espíritu Santo a quienes lo pidamos. Pídele al Señor lo que tú necesitas. Él estará atento con su oído para escuchar el clamor de tu corazón. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.